No recibirás ni un centavo de mi dinero. Nada, gritó Michael con una crueldad que me heló la sangre hasta los huesos. Acabábamos de regresar del funeral de mi esposa, y mi hijo ya había cambiado por completo. Sus ojos brillaban con una codicia que jamás le había visto antes. Los 300 millones ahora son míos, papá, continuó, agitando los documentos del testamento frente a mí. Todo es mío. ¿Y tú? Tú ya no significas nada aquí. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Solo habían pasado 12 horas. Apenas 12 horas desde que habíamos enterrado al amor de mi vida, y mi propio hijo me estaba echando de la casa que construimos juntos durante 40 años de matrimonio. Michael, por favor, susurré, todavía vestido de negro, con el rostro surcado de lágrimas. Acabamos de enterrar a tu madre. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cruel? Rió con desprecio. ¿Sabes qué es cruel, papá? Que tú hayas vivido todos estos años como un parásito, aprovechándote del dinero de mamá. Pero esos días se acabaron. Esta casa es mía. El dinero es mío. Y tú no eres nada. El abogado, el doctor Richard Fernández, carraspeó incómodo desde la esquina de la sala. Había sido él quien leyó el testamento esa misma mañana, confirmando que mi esposa Victoria había dejado toda su fortuna a nuestro único hijo. Pero algo en su mirada me decía que había más de lo que parecía. Tienes 24 horas para largarte, sentenció Michael, paseándose por la sala como un conquistador. Y no te atrevas a molestarme de nuevo. Ya no eres mi responsabilidad. Durante 40 años viviste de mamá, pero ahora vas a aprender lo que significa trabajar de verdad. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una indignación que crecía como fuego en mi pecho. Aquel era el niño que había llevado en brazos, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cada vez que tuvo una pesadilla. ¿Al menos leíste todo el testamento?, murmuró de pronto el doctor Richard, y algo en su tono hizo que Michael se detuviera de golpe. ¿Qué quieres decir con eso?, lo retó mi hijo, aunque por primera vez desde la lectura del testamento vi un destello de duda en sus ojos. El abogado me miró, y entendí de inmediato a qué se refería. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios al ver cómo el rostro de Michael comenzaba a palidecer. Nada importante, respondió Richard, aunque su sonrisa burlona decía lo contrario. Supongo que ya lo descubrirás. Michael se me acercó con pasos agresivos. No me importa lo que diga ese papel. El dinero es mío. Esta casa es mía. Y tú te vas, ahora mismo. Me empujó hacia la puerta con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. ¿Sabes qué? Tampoco quiero verte en ningún otro funeral. Para mí, desde hoy, estás muerto. El estruendo de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa como un disparo. Me quedé en la entrada, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer, mirando aquella casa en la que había sido feliz durante 4 décadas. Las ventanas que Victoria y yo habíamos elegido juntos, el jardín que plantamos con nuestras propias manos, los recuerdos que ahora se volvían ceniza. Caminé lentamente hacia mi coche, sintiendo cada paso como si cargara piedras en los zapatos. Mi traje negro se empapaba, pero no me importaba. El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. El doctor Richard corrió tras de mí. «Señor William, espere», gritó, alcanzándome con un maletín bajo el brazo. «Necesito hablar con usted. Es importante». Lo miré a los ojos y vi algo que me tranquilizó. Complicidad, conocimiento, la misma expresión que había visto en el rostro de Victoria cuando tramaba algo en silencio. «¿Es sobre lo que creo?», pregunté en voz baja. Él asintió con seriedad. Su esposa era más inteligente de lo que Michael imagina. Y usted necesita conocer toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Subí al coche junto a Richard, y mientras nos alejábamos de la casa, vi a Michael espiando desde la ventana del salón principal. Su expresión ya no era triunfante. Era de preocupación. Porque no sabía lo que estaba a punto de descubrir.
El doctor Richard me llevó a su oficina en silencio. Durante el trayecto, mi mente oscilaba entre la incredulidad y una rabia sorda que crecía como fuego en mi pecho. 40 años. 40 años de matrimonio con Victoria, de construir juntos no solo una fortuna, sino una familia. Y ahora mi propio hijo me había echado como si fuera un extraño. Siéntese, William, dijo Richard apenas llegamos a su despacho. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y algo más, algo que parecía esperanza. Me dejé caer en el sillón de cuero frente a su escritorio, el mismo lugar donde Victoria y yo habíamos firmado nuestro testamento años atrás. Las paredes, cubiertas de diplomas y fotos familiares, me recordaban todo lo que acababa de perder. William, hay algo que Michael no sabe, empezó Richard mientras abría el maletín que había traído consigo. Su esposa era una mujer extraordinariamente previsora y conocía muy bien el carácter de su hijo. Saqué un pañuelo del bolsillo y sequé las lágrimas que no dejaban de caer. Doctor Richard, por favor, ya he perdido a mi esposa. Ahora he perdido a mi hijo. No me dé falsas esperanzas. No son falsas esperanzas, William. Son hechos legales. Extendió varios documentos sobre la mesa. ¿Recuerda cuando Victoria insistió en que nos reuniéramos a solas, sin Michael, hace 6 meses? Asentí lentamente. Victoria había sido muy específica sobre esa reunión. Asuntos privados, temas que solo nos concernían a nosotros como pareja. Ese día, su esposa preparó un anexo al testamento. Una cláusula muy particular que solo se activaría bajo ciertas circunstancias, explicó Richard, señalando un párrafo en uno de los documentos. Si Michael mostraba una crueldad extrema hacia usted, especialmente durante el duelo, toda la herencia regresaría automáticamente a sus manos. Sentí que el corazón se detenía un instante. ¿Qué está diciendo? Le estoy diciendo que su esposa sabía exactamente qué clase de persona era su hijo y se aseguró de protegerlo a usted. Por primera vez en todo el día, Richard sonrió. Los 300 millones, la casa, las propiedades, las inversiones, todo vuelve a ser suyo. Si logramos demostrar que Michael cumplió con las condiciones de la cláusula. Las lágrimas cambiaron de sabor. Ya no eran de tristeza, sino de una emoción difícil de definir. ¿Alivio, tal vez? ¿Justicia? ¿Y cómo lo probamos? Pregunté con voz temblorosa. Richard sacó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla, una aplicación de grabación seguía activa. Grabé toda la conversación de esta tarde. Cada palabra cruel, cada insulto, cada momento en el que lo echó de la casa donde acababa de velar a su esposa. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Pero esta vez lloré de gratitud hacia Victoria, mi querida Victoria, que incluso desde la tumba seguía cuidando de mí. Hay más, continuó Richard. Su esposa también dejó instrucciones muy específicas. Usted debe permitir que Michael crea que tiene el control por un tiempo. Debe dejarlo cometer errores que muestren su verdadero carácter al mundo. Solo entonces podremos activar la cláusula de manera definitiva. ¿Quiere decir que debo fingir que estoy arruinado? Exacto. Su esposa conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que el poder lo corrompería rápidamente y que usted necesitaría tiempo para decidir si realmente quiere recuperar todo, o si prefiere darle a Michael una última oportunidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Pensé en Victoria. Como siempre había estado 3 pasos adelante en los negocios. Y, al parecer, también en proteger a su familia. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté sin girarme. Vaya a un hotel modesto. Actué como si realmente lo hubiera perdido todo. Yo me encargaré de vigilar los movimientos de Michael. Según las instrucciones de su esposa, pronto mostrará su verdadera cara. ¿Y si no lo hace? ¿Y si realmente cambia? ¿Y si esto fue solo una reacción al dolor? Richard se acercó y posó una mano paternal en mi hombro. William, con todo respeto, usted y yo sabemos que eso no va a pasar.
Michael ya mostró hoy quién es en realidad. Su esposa lo sabía, y por eso preparó todo esto. Guardé los documentos con cuidado en el bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Cuánto tiempo tengo? La cláusula puede activarse en cualquier momento dentro de los próximos 6 meses. Pero su esposa sugirió esperar al menos 30 días para ver con claridad el patrón completo del comportamiento de Michael. Salimos de la oficina cuando el sol ya se había ocultado. El doctor Richard me acompañó hasta un modesto hotel en el centro de la ciudad, un lugar que jamás habría considerado en mi vida anterior, pero que ahora se convertiría en mi hogar temporal. Una cosa más, William, me dijo antes de despedirse. Su esposa dejó una carta para usted, con instrucciones de entregársela únicamente cuando Michael mostrara su verdadero carácter. Sacó un sobresellado de su maletín. Creo que ha llegado el momento. Me quedé solo en aquella pequeña y austera habitación con el sobre temblando en mis manos. En la portada, con la inconfundible caligrafía de Victoria, podía leerse mi nombre, para mi querido William, el hombre más fuerte que conozco. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La letra de Victoria era inconfundible, esa escritura elegante que había admirado durante 40 años de matrimonio. Me senté en la cama del hotel y bajo la tenue luz de la lámpara de noche comencé a leer la carta que mi esposa había escrito para este momento exacto. Mi querido William, si estás leyendo esto, significa que Michael ha mostrado su verdadero rostro, y mi plan se está desarrollando como lo esperaba. Perdóname por no habértelo contado todo mientras vivía, pero necesitaba que tu reacción fuera genuina para que él creyera por completo en su victoria. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro mientras continuaba leyendo. Durante los últimos años observé cómo nuestro hijo se volvía cada vez más ambicioso y cruel. ¿Recuerdas cuando despidió al señor Johnson, nuestro jardinero, solo porque pidió un pequeño aumento después de 20 años de servicio leal? ¿O cuando se negó a ayudar a tu sobrino David al perder su empleo? Vi cómo trataba a las empleadas del hogar, cómo hablaba de las personas con menos dinero que nosotros. Hice una pausa y miré por la ventana de la habitación. Era cierto. Victoria había visto lo que yo me había negado a aceptar durante años. Nuestro hijo se había convertido en alguien irreconocible. Pero hay algo más que debes saber, mi amor. Los 300 millones que aparecen en el testamento oficial no son toda nuestra fortuna. Existen cuentas adicionales, propiedades a tu nombre e inversiones que solo tú y yo conocemos. El total real de nuestros bienes asciende a 450 millones de dólares. Mi corazón se detuvo por un instante. 450 millones. Victoria había sido aún más astuta de lo que jamás imaginé. Las cuentas adicionales están en la sucursal del First National Bank, a tu nombre, William Anderson. La clave es la fecha de nuestro primer beso, 15 de mayo de 1985. El doctor Richard tiene todos los documentos necesarios, pero solo te los entregará cuando estés listo para tomar el control total. Seguí leyendo, y cada línea revelaba hasta qué punto Victoria había planificado esta situación. Tu tarea ahora es observar. Permite que Michael crea que lo tiene todo, y verás cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Gastará, despilfarrará y mostrará su verdadero carácter al mundo. Cuando llegue el momento de revelarte como el verdadero heredero, ya habrá aprendido el valor de la humildad de la manera más dura. Pero recuerda, mi amor, el objetivo no es castigarlo, sino salvarlo. Nuestro hijo ha perdido el rumbo, pero aún tiene tiempo de encontrar su verdadero corazón. Solo a través de la pérdida podrá aprender a valorar lo que realmente importa. La carta continuaba con instrucciones precisas. Victoria lo había previsto todo al detalle, contactos de confianza que me ayudarían en este periodo de transición, un plan paso a paso para recuperar no solo la fortuna, sino también, eso esperaba ella, a nuestro hijo. Confío en que sabrás tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Eres el hombre más sabio y compasivo que conozco, y sé que encontrarás la manera de transformar esta tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Al final de la carta, había una nota que me arrancó una sonrisa entre lágrimas. Por cierto,
En el banco encontrarás también una sorpresa adicional. Nuestro viejo amigo Marcus ha estado manejando discretamente algunas inversiones tecnológicas que ni siquiera figuran en los cálculos principales. Digamos que nuestros bienes reales podrían ser aún mayores de lo que imaginas. Te amo eternamente, Victoria. Guardé la carta con cuidado en el bolsillo de mi chaqueta junto a los documentos legales. Mi mente intentaba procesar toda aquella información. Victoria no solo me había protegido económicamente, también había creado una oportunidad para darle a Michael una lección que quizás salvara su alma. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número de Richard. «William, ¿está todo bien?», preguntó al contestar. Leí la carta. Dije simplemente: «Mañana quiero ir al banco. Necesito entender la situación por completo antes de decidir mis próximos pasos». «Por supuesto. Pasaré por usted a las 9 de la mañana». Y, William, su esposa fue una mujer extraordinaria. Lo que hizo por usted, por su familia, es el acto de amor más profundo que he visto en 30 años como abogado. Aquella noche apenas pude dormir, pero no por la ansiedad ni la tristeza, sino por una extraña sensación de anticipación. Por primera vez desde la muerte de Victoria, parecía tener un propósito claro. No se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de recuperar a mi hijo. A la mañana siguiente, Richard llegó puntual al hotel. Durante el trayecto hacia el banco, me explicó más detalles que Victoria le había confiado. Su esposa comenzó a sospechar del cambio en Michael hace aproximadamente 2 años, me contó mientras conducía por las calles del centro. Fue entonces cuando empezó a reestructurar discretamente parte de sus bienes. Quería asegurarse de que usted estuviera protegido sin importar lo que ocurriera. En el banco, la gerente personal, una elegante mujer llamada Patricia, nos recibió con la formalidad que correspondía a cuentas de esa magnitud. «Señor William, lamento mucho su pérdida», me dijo mientras nos conducía a una oficina privada. Su esposa era una clienta muy respetada aquí, y permítame decirle que las disposiciones que tomó para protegerlo son extraordinariamente inteligentes. Durante 2 horas, Patricia me explicó el verdadero alcance del patrimonio que Victoria había construido, las inversiones adicionales, las propiedades internacionales, los fondos que habían crecido silenciosamente durante años. El total, considerando las fluctuaciones del mercado desde el fallecimiento de la señora Victoria, asciende a $462 millones, me informó finalmente. Me recosté en la silla, abrumado no solo por la magnitud de lo que Victoria había logrado, sino también por la complejidad del plan que había ideado para protegernos. ¿Y las cuentas que Michael conoce?, pregunté. Esas cuentas existen y contienen los 300 millones mencionados en el testamento oficial, pero están sujetas a las cláusulas que el Dr. Richard ya le explicó. Si se activan, esos fondos también volverán automáticamente a usted. Salimos del banco con una nueva perspectiva. Ya no era un viudo indefenso que había perdido todo. Era un hombre con los recursos suficientes para cambiar el rumbo de esta historia con sus propias decisiones. Pero antes debía ver hasta dónde llegaría Michael en su nuevo papel de heredero millonario, porque él no sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por alguien que tenía mucho más poder del que jamás imaginaría. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un espectador silencioso de la transformación de mi hijo. Desde la modestia de mi habitación de hotel, y con la ayuda discreta de Richard, pude observar cómo Michael empezaba a mostrar su verdadero rostro al mundo. La primera señal llegó apenas 3 días después de echarme de casa. Richard me llamó con un informe que me heló la sangre. William despidió a todo el personal de servicio, me dijo con voz grave. A Sarah, que trabajó en la cocina durante 15 años. A María, la ama de llaves que prácticamente lo vio crecer. A todos les dio una indemnización ridícula y los echó sin más, diciendo que no los necesitaba. Sarah lo llamó llorando, preguntando si había hecho algo mal. Esa mujer había preparado miles de comidas para nuestra familia, había cuidado de Michael desde niño, había sido como una segunda madre para él. ¿Y qué razón les dio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según Sarah,
Michael le dijo que gente como ella ya no tenía lugar en su nueva vida, que contrataría personal más sofisticado acorde a su nueva posición económica. Cerré los ojos y sentí una punzada de dolor en el pecho. Victoria tenía razón. El dinero estaba revelando el verdadero carácter de nuestro hijo, y no era nada agradable. Pero eso era solo el comienzo. Una semana después, Richard me mostró fotografías tomadas por un investigador privado, contratado previamente por Victoria. En ella se veía a Michael saliendo de tiendas de lujo con bolsas cuyo valor superaba el salario anual de nuestros antiguos empleados. Gastó $150.000 en un solo día, me informó Richard mientras revisábamos los recibos. Ropa, relojes, zapatos, cosas que no necesita, solo porque ahora puede comprarlas. Lo que más me dolió fue una foto donde aparecía riendo con sus nuevos amigos, esas personas superficiales que se le habían acercado apenas supieron de su herencia. Llevaba un traje que costaba más que el coche de Sara y brindaba con una botella de champán de $1.000. Hay más, continuó Richard, con gesto aún más serio. Ayer fue al club campestre donde usted y su esposa fueron socios durante 20 años. Canceló su membresía y pidió que lo borraran de todos los registros. ¿Qué? Susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dijo al gerente que yo ya no tenía relevancia y que no quería que mi nombre siguiera asociado al suyo en ningún lugar. Me senté en la cama del hotel y lloré. No por la membresía del club, sino por la crueldad calculada de esas acciones. Michael no solo estaba disfrutando de su nueva riqueza, estaba borrando deliberadamente mi existencia de su vida. Esa misma tarde recibí una llamada que jamás hubiera esperado. Era el señor Johnson, nuestro antiguo jardinero, aquel hombre al que Michael había despedido años atrás solo por pedir un aumento. Señor William, lamento molestarlo en estos momentos tan difíciles, me dijo con su voz apacible, pero necesito contarle algo que ocurrió ayer. El señor Johnson me explicó que había ido a la casa para darme el pésame por la muerte de Victoria, pero que Michael lo había recibido con una frialdad que lo dejó sin palabras. Me dijo que gente como yo no tenía derecho a estar en esa casa. Me gritó que me fuera y que nunca regresara, que los pobres no podían contaminar su nueva vida, relató con la voz entrecortada. Señor William, su familia fue como la mía durante 20 años. Cuidé de esos jardines como si fueran míos, y él me trató como basura. Al colgar, me quedé en silencio durante horas. Victoria lo había previsto todo. Ella había visto en Michael lo que yo me negaba a reconocer, una crueldad latente que el poder y el dinero estaban amplificando hasta convertirlo en un monstruo. Al día siguiente, Richard llegó con noticias aún más inquietantes. Michael está planeando vender propiedades, me dijo mientras extendía varios documentos sobre la mesa del café del hotel. La casa de la playa donde ustedes pasaban los veranos, el departamento del centro que Victoria compró para cuando Michael fue a la universidad, incluso está considerando vender la oficina donde su esposa construyó todo su imperio. ¿Por qué vendería todo eso? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según el agente inmobiliario, quiere liquidez inmediata para inversiones más emocionantes. Al parecer, unos nuevos amigos lo convencieron de entrar en negocios que prometen ganancias rápidas. Durante los días siguientes lo observé, desde las sombras, continuar destruyendo metódicamente todo lo que Victoria y yo habíamos construido. No solo los bienes materiales, también las relaciones, los valores y el legado de respeto que nuestra familia había cultivado durante décadas. La gota que colmó el vaso llegó exactamente 3 semanas después de mi expulsión. Richard me llamó a las 6 de la mañana, algo que solo haría en una emergencia. William, necesito que venga a mi oficina de inmediato, me dijo con urgencia. Michael hizo algo que lo cambia todo. Una hora más tarde estaba sentado frente a su escritorio, viendo un vídeo en su computadora que me dejó sin aliento. En la grabación, tomada por las cámaras de seguridad del club, se veía a Michael llegar a una gala benéfica que Victoria y yo habíamos organizado durante 10 años seguidos. Ese año se celebraba en memoria de mi esposa, y se esperaba que Michael hiciera una donación simbólica para mantener viva la tradición familiar.
Pero en lugar de eso, lo vimos llegar con aires de realeza, interrumpir el evento y anunciar que cancelaba todas las donaciones que nuestra familia había prometido. «Mi madre está muerta», se le escuchó decir frente a un público horrorizado, y con ella murieron sus estúpidas obras de caridad. Este dinero tiene mejores usos que desperdiciarlo en gente que no sabe valorarlo. Los rostros de sorpresa y repulsión en la sala eran claros. Eran personas que habían conocido y respetado a Victoria durante décadas, que habían visto crecer a Michael, que habían confiado en nuestra familia. «Pero hay más», dijo Richard, cambiando a otro vídeo. Esto ocurrió después, en el estacionamiento. En esa segunda grabación, vimos a Michael ser confrontado por Robert, un viejo amigo de Victoria y director de una de las fundaciones beneficiadas por nuestras donaciones. «Michael, tu madre se avergonzaría de ti», le dijo Robert con tristeza evidente. «Estas donaciones ayudan a cientos de familias necesitadas. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». La respuesta de mi hijo me desgarró el alma. Mi madre era una ingenua idealista. Yo soy más inteligente que ella. El dinero se hizo para disfrutarlo, no para regalarlo a perdedores que no saben trabajar. Richard detuvo el vídeo y me miró fijamente. «William, creo que es hora de activar las cláusulas del testamento». Michael había cruzado todas las líneas posibles. Pero yo tenía otros planes. Victoria no solo me había dejado las herramientas legales para recuperar todo, también me había legado la sabiduría para comprender que esto no se trataba únicamente de dinero. Se trataba de salvar el alma de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. «Aún no, doctor Richard», dije con una determinación que no sentía desde hacía semanas. «Primero, voy a dejar que enfrente las consecuencias de sus propias acciones». Y no tuve que esperar mucho para ver cómo el universo empezaba a hacer que Michael pagara por su crueldad. Las consecuencias llegaron exactamente un mes después de que me echara de la casa, y adoptaron la forma más inesperada: sus propios amigos. Una mañana, Richard me llamó con noticias que, aunque me dieron una amarga satisfacción, también despertaron en mí una preocupación paternal. «William, los nuevos socios de inversión de Michael han desaparecido», me dijo con tono grave. «Se llevaron $50 millones. Me dejé caer lentamente en la silla de la habitación del hotel, procesando la noticia. 50 millones. Una sexta parte de la herencia que Michael creía controlar por completo. ¿Cómo ocurrió?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Victoria siempre decía que los estafadores olían la avaricia y la inexperiencia a kilómetros de distancia. Según un investigador privado que seguía sus pasos, Michael conoció a esos empresarios en una fiesta exclusiva 3 semanas atrás. Le prometieron duplicar su inversión en 6 meses con un supuesto negocio de importación de arte europeo. Richard me envió los detalles por mensaje mientras hablábamos, los nombres falsos, los alias, las cuentas bancarias fraudulentas que habían utilizado. Todo había sido una operación sofisticada, dirigida específicamente a herederos nuevos y crédulos como Michael. Lo peor es que firmó los documentos sin consultarme, continuó Richard. Al parecer, les dijo que ya no necesitaba abogados, que confiaba en su instinto empresarial. Esa misma tarde recibí una llamada que nunca creí escuchar. Era Michael. Su voz sonaba distinta, pequeña, quebrada, asustada. «Papá», susurró. Y por un instante volvió a sonar como aquel niño al que consolaba en sus pesadillas. «Hola, Michael», respondí con calma, preparándome mentalmente para lo que venía. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Dónde quieres que nos encontremos?», pregunté, notando cómo evitaba mencionar la casa. «Nuestra casa. ¿Podrías venir? Ven a casa, por favor». 30 minutos después estaba de pie frente a la puerta de la casa en la que había sido feliz durante 40 años. Michael abrió enseguida, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Se veía terrible. Su peinado impecable estaba desordenado, su costosa camisa arrugada y aún llevaba la ropa del día anterior. «Pasa, por favor», me dijo, evitando mirarme a los ojos. La casa era irreconocible.
Los muebles que Victoria y yo habíamos elegido habían sido reemplazados por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto costoso y sin alma. Incluso el olor era distinto, como si hubieran borrado hasta los recuerdos. Del aire. ¿Qué pasó, Michael? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Se dejó caer en el nuevo sofá de cuero y comenzó a llorar. Me estafaron, papá. Perdí 50 millones de